Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Panamet. El día de hoy, pues vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, pues para comenzar y como una introducción, el síndrome de ovario poliquístico es la enfermedad más común en la edad reproductiva de la mujer. Es bastante común y es una de las principales causas de infertilidad en la mujer en edad reproductiva. Tiene una variabilidad fenotípica que es bastante amplia. En cuanto a la epidemiología, pues esta tiene una prevalencia alrededor del 6 al 10% en las mujeres en edad reproductiva y es la causa más frecuente de infertilidad de causa anovulatoria. Algo que es muy interesante es que esta está asociada al síndrome metabólico, a pacientes obesas con resistencia a la insulina, con diabetes mellitus y con enfermedad cardiovascular. Y la resistencia a la insulina es la primera causa de hiperandrogenismo. Y ya vamos a explicar fisiopatológicamente cuál es la causa de esto. Entonces, bueno, para entender un poco la fisiopatología del síndrome del ovario poliquístico, para mí es muy importante primero hablar de la teoría de las dos células. Entonces, la teoría de las dos células que hice. Bueno, a nivel del hipotálamo se produce la GNRH, que estimula la adenohipófisis para producir tanto LH como FSH. La LH estimula las células de la teca que sintetizan andrógenos a partir del colesterol. Luego estos andrógenos van a las células de la granulosa que expresan la aromatasa para producir los estrógenos. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas células de la granulosa y esta expresión de la aromatasa es estimulada por la FSH. Eso es lo que ocurre normalmente. Ahora, en lo anormal, ¿qué es lo que ocurre? Que los niveles de LH se comienzan a elevar muchísimo, muchísimo, dado que los pulsos que se generan en el hipotálamo son pulsos con mayor frecuencia. Comienza a haber una alteración en la relación LH-FSH, tendiendo a haber muchísima más LH, y pues esto también lleva a una disminución en los niveles de inhibina B. Entonces eso es importante. Bueno, entonces esta gráfica es muy bonita, es muy interesante y esquematiza lo que les acabo de decir. Al haber un aumento de la LH en las células de la teca, que son las células que quedan en la parte más externa del ovario, se comienza a producir andrógenos, andrógenos, andrógenos. Y como vemos, la FSH se comienza a disminuir, por lo cual va a haber menos aromatasa y una menor producción de estrógenos. Entonces los andrógenos son las hormonas principales de los hombres. Entonces los andrógenos nos dan nuestras características sexuales secundarias. ¿Eso qué quiere decir? Una voz gruesa, nos da la barba, la distribución del vello púbico, la atrofia de las glándulas mamarias, entre otras. Ahora pues vamos a explicar algo muy interesante que es la regulación de la acción androgénica. ¿Qué es lo que sucede? Que en condiciones normales, en una persona normal que no tiene esta alteración, cuando hay un aumento de la producción de andrógenos, hay una molécula que regula este aumento eliminándola. ¿Y cuál es esta molécula? La globulina transportadora de hormonas esteroideas. Esta coge todos los andrógenos en exceso y los elimina pues por vía renal. Esta se produce en el hígado, pero ¿qué es lo que pasa? Que en el síndrome del ovario poliquístico comienza a haber una saturación de la globulina transportadora de hormonas esteroideas y también lo que pasa es que comienza a haber una disminución de la producción de esta proteína en el hígado. Entonces las personas con síndrome de ovario poliquístico sí quedan sin este mecanismo por medio del cual pueden regular el aumento de la producción de las hormonas esteroideas. Ahora bien, aquí hay una relación fisiopatológica muy interesante entre el peso y la globulina transportadora de hormonas esteroideas. Se describe que el aumento de peso disminuye los niveles de globulina transportadora de hormonas esteroideas. Esa es la razón por la cual la obesidad pues, es un factor de riesgo en mujeres en edad reproductiva a desarrollar síndrome de ovario poliquístico, porque esto lo que produce es que a nivel del hígado disminuye la producción de esta globulina que ya mencionamos, es supremamente importante en la regulación. Otra cosa es que lo que sucede es que la insulina, pues en pacientes que tienen resistencia a la insulina, al haber tanta insulina en sangre, lo que sucede es que la insulina
estimula las células de la teca para que produzcan mayor cantidad de andrógeno. Entonces la resistencia a la insulina pues también comienza a generar un aumento de andrógenos, y estos andrógenos pues comienzan a generar sobre todo, y como decía en la introducción, eh, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, principalmente el hirsutismo, y es porque la insulina estimula directamente estas células de la teca. Ahora bien, se habla de que hay una relación pues directa entre los altos niveles de insulina y el peso, dado que la insulina pues es una hormona hipoglucemiante. Esta favorece que todos los azúcares y cosas que consumimos vayan a los tejidos, por lo que el aumento de la insulina está directamente relacionada con el aumento de peso. Bien, entonces, pues digamos que para redondear todo eso, vemos que estas tres cosas son supremamente importantes dentro de la fisiopatología de este trastorno. Vemos que la hiperinsulinemia, la obesidad y el aumento de la LH producen un aumento de andrógenos a nivel del ovario, y pues esto genera las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico. También les traía pues este resumen para pues, redondear pues lo que acabamos de conocer. Digamos que la piedra angular de este trastorno es la resistencia a la insulina, el aumento de la insulina a nivel sérico. Entonces, como bien les había dicho, este aumento de la insulina disminuye la cantidad de globulina transportadora de hormonas esteroideas, y esto aumenta la testosterona libre. Asimismo, pues también genera pues disglicemia, dado que como hay resistencia a la insulina, pues hay una alteración en el transporte de la glucosa. A nivel pues de la adenohipófisis, genera un aumento de los pulsos y la amplitud de los pulsos de LH, y esto genera más producción en el ovario de andrógenos. A nivel de la corteza suprarrenal también estimula y aumenta la producción de hormonas como la DHA, y pues también estas alteraciones, esta resistencia a la insulina, pues altera el metabolismo de los lípidos, produciendo un aumento pues del colesterol sobre todo. Hay unos factores de riesgo también, pues para desarrollar, que pues se relacionan directamente con lo que llamamos la obesidad, la intolerancia a la glucosa, la diabetes mellitus 2 sobre todo, la disminución del HDL, el aumento de las dislipidemias en general, calcificación de arterias coronarias, y también que el síndrome del ovario poliquístico aumenta el riesgo de cáncer endometrial en 2.7 veces. Nos preguntaremos por qué. Pues lo que sucede es que esto es una causa de anovulación. Entonces, al no haber ovulación durante mucho tiempo, el endometrio se queda durante fase proliferativa durante mucho tiempo, y crece y crece y crece desmedidamente, y esto predispone mucho más a que las pacientes desarrollen este cáncer. La diabetes gestacional, preeclampsia, la depresión, la ansiedad también se han descrito como otros factores de riesgo. Entonces, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico? Pues digamos que hay tres definiciones, las cuales pues se han descrito. La primera, y la que es más antigua, que se escribió en el Instituto NIH, nos dice que tiene que ser una paciente que tenga hiperandrogenismo necesariamente, que tenga disfunción ovulatoria, y pues que se hayan descartado otras causas por las cuales la paciente tenga estas manifestaciones. Entonces digamos que en esta la paciente tiene que tener el hiperandrogenismo sí o sí. Si tiene hiperandrogenismo, ya es diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en los criterios de Rotterdam cambiaron esta definición. Entonces, ¿qué es lo primero? Que debe tener dos de estas tres. ¿Cuáles son las tres? Una es hiperandrogenismo clínico u hormonal. Esa es una. La otra es anovulación. Y la tercera es la morfología en el ovario, a nivel de la ecografía, ¿sí? Morfología de quistes en el ovario en la ecografía. Si el paciente tiene dos de tres, esto ya es diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es lo que pasa? Que esta definición de Rotterdam ha cambiado la manera en cómo se diagnostica y se trata esto, dado que genera fenotipos del síndrome de ovario poliquístico.
Entonces una paciente con quistes y oligoanovulación, pues ya es diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y no necesariamente tiene que tener hirsutismo o alguna otra manifestación de eso. Entonces súper interesante porque esto cambió todo porque genera distintos fenotipos. Ahora bien, también hay otra definición pues descrita que dicen que también el hiperandrogenismo es requerido y en esta dicen que la paciente debe tener o disfunción ovulatoria o alteraciones morfológicas, o sea, las encasillan aquí de la misma manera, aquí de la misma manera. Eso en esa parte, pero la que más se utiliza ahora pues es la de Rotterdam y es la que debemos tener en cuenta. Ahora bien, pues dentro del hiperandrogenismo, pues el hirsutismo es la primera manifestación clínica de esto y pues para esto tenemos la escala de Ferriman y Galway, que pues nos describe muy bien cómo calificar el hiperandrogenismo que tenga la paciente. Cuando este puntaje es mayor a 8, pues ya es diagnóstico de hirsutismo, listo. Bien, pues también hay otras manifestaciones de este hiperandrogenismo, como el acné, la alopecia androgénica, que es a través de la línea media del cabello, o otros más severos que pues ya nos indican una, un hiperandrogenismo ya muy muy severo, como es la clitoromegalia, el aumento del grosor de la voz, el aumento de la masa muscular o la atrofia del pezón. También pues la anovulación está del 60 al 85% de las pacientes y pues es clave en el diagnóstico. Dentro de los criterios de Rotterdam para el diagnóstico de los ovarios tiene que haber 12 o más folículos dentro del ovario y tienen que estar en el tamaño de 2 a 9 milímetros con un volumen de 10 milímetros. Estos son los criterios pues, que se deben tener en cuenta. Ahora bien, lo que sucede es que el síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión, por lo que uno debe tener algunos diagnósticos diferenciales a la hora pues, de abordar esta patología. Entonces uno también debe pensar, por ejemplo, en la hiperplasia adrenal congénita. Por ejemplo, si la paciente es muy, muy joven. Primero debemos descartar otras cosas como embarazo, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, falla ovárica, un hipogonadismo o de pronto tumores secretores de andrógenos. Por eso hay que ir mirando a lupa cada cosa y primero descartar estas cosas y luego ya pensar en síndrome de ovario poliquístico, pero uno no piensa en primer lugar en síndrome de ovario poliquístico. Si yo tengo una alta sospecha de un paciente con síndrome de ovario poliquístico que para clínicos le debo pedir, pues están los andrógenos libres, está la testosterona, la relación LH-FSH, el cortisol sérico, la 17-hidroxiprogesterona y la prolactina, TSH y T4, que estas serían como lo primero a descartar y luego, después de haber pedido esas, pues uno pide estas de arriba. Ahora bien, dentro del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, la piedra angular y lo más importante dentro del manejo es los cambios en el estilo de vida y la dieta y el ejercicio. Esto es lo más importante. Muchos pacientes con síndrome de ovario poliquístico se manejan de esta manera y es la mejor manera de manejarlo. O sea, es la mejor manera a través de la cual responde este síndrome. Se ha demostrado que esto sí reduce significativamente pues el riesgo de que esa enfermedad progrese, cáncer endometrial, digamos que es la piedra angular. Es lo que queremos como médicos de todas maneras, no tener que llegar a instancias de poner medicamentos. Pero bueno, ya si el paciente pues no es adherente a pues, estos cambios en el estilo de vida, pues están los sensibilizadores de la insulina, que pues principalmente la que tiene evidencia en síndrome de ovario poliquístico es la metformina. Esta reduce el riesgo de diabetes y de cardiopatías y se ha demostrado que mejora la función ovulatoria. En cuanto a los análogos del GLP-1, los DPP-4, no se ha demostrado evidencia en síndrome de ovario poliquístico de momento. La metformina es la que se usa. Luego están los anticonceptivos orales, que son importantes, sobre todo para proteger el endometrio. Vemos que aumentan pues, los niveles de globulina transportadora de hormonas esteroideas, reducen el acné, suprimen la secreción de gonadotropinas. Pues como les decía, también una de las cosas más importantes es proteger ese endometrio,
porque a futuro nuestra paciente puede desarrollar pues muchos problemas. Pues está el drill neovárico, que pues es un procedimiento que ya no se utiliza, y pues dentro del contexto de una paciente infértil, pues también pues tenemos el citrato de clomifeno y los inhibidores de aromatasa como el letrozol, que pues esto ya es más de manejo de la infertilidad. Entonces sería todo, muchas gracias por su tiempo.